en capellanía.online. Llegó el Severino, ya está aquí. Llegó. Eso es. Llegó. Hoy estoy turbonitroso. ¿Cómo es eso? Hoy estoy turbonitroso estoy hoy. Wow, Hoy me tomé un café a las 4 de la mañana, un café puya. Ay, de esos café puya. De esos café puya, pero mira, de los cargaditos. Que cuando canta el gallo, uno se los prepara. Exactamente, pero de esos que mira, ajá. Estoy turbonitroso. ¿Y qué es turbonitroso? Turbonitroso. Poderoso. Sí. Ok. Estoy como, pero mira, Nervioso. acelerado. Como de 15. Como si me hubiese tomado 10 sil. Eso es. Como 10, Moraima, como 10 a la vez. Pues en lugar de estar tomando café, debe tomar sil. Ay, nena, mira, por favor. Claro. Yo no cambio mi café por nada, ¿sabes? Por nada. Y menos el que yo hago, que lo hago con una media. La media que yo tengo para colar mi café. Ah. Yo llevo 28 años con la misma media. Ay, qué Sin bien. lavarla. Muy ¿Cómo va a ser? Sin lavarla. Pero no la usa, Ok. ¿verdad? Después que cuela el café. Bueno, como. No me la pongo. No, es exclusivo para No, colar es para el café. Es para el café. Ah, Pero ok. si era una media mía. Era una media mía Santo padre. que la utilicé. Perdí la pareja y me quedé con esa para colar el café. Qué bien. Muy bien. Mira, muy tú bien. sabes, hoy, qué bueno que hoy es lunes, qué bueno que hoy es lunes. O sea que hay gente que lo que le gusta son los viernes y los sábados y fin de semana. Hay gente que no le gusta el lunes. Pero a mí ¿Por me qué encantan será? a mí me encantan los lunes, Moraima, Fernán. ¿Por qué le encantan? ¿Y a mí? Porque yo siento que el lunes es un día bueno para las personas que les gusta ser productivas. Ajá. Pues a mí me gustan los lunes porque me organizo. Yo digo, ¿qué va a pasar esta semana? Y me gustan los lunes. Yo no sé si soy yo el único, pero a mí me gustan los lunes. ¿Y qué más usted hace aparte de venir aquí? ¿Usted tiene una agenda? ¿Está llena? Pues claro, nena. Oye, esa pregunta. ¿Tú te crees que tú eres la única que trabaja aquí? ¿Y qué hace? La que guisa, la única que guisa. No. Claro, yo. No. Es que tú te. Mira, en casa. Los matojos salen toda la semana. Ah, sí. Pues tengo que sacar matos. Mira, una de las cosas, a mí no me gusta usar las máquinas de hacer los trimmers ni las máquinas de cortar grama. A mí me gusta sacar los matojos a mano. Wow. Ok. ¿Y Yo la aprendí- asada? ¿No usa la asada? La asada sí de vez en cuando. Ok. Claro que sí, pero Ok. la cortadora de grama y los trimmers y eso no sirve. Hay que sacarlos a mano para que se tarden en crecer. ¿Ves, Fernan? ¿Ves? Sí. ¿Ves? Eso lo aprendí yo de mamá. De abajo. De abajo. No, pero es que hay adelantos. Adelanto, no, nena, no. Eso se hace con la mano. Lo que pasa es que los changuilenials y los baguilenials, los baguilenials también, pues, lo que usan son ese tipo de máquinas. Ajá. Después te doy un tutorial de cómo desyerbal para que te dure, Dale. Hoy quiero hablarles a la gente que está conectada ahora mismo en Facebook Live. Nos vamos a enfocar a Moraima, no la vamos a enfocar. Juan, no la enfoque. no me Juan, no la enfoque. enfoque, que ella está ahí con el make-up. Sí. Y le está quedando bien, fíjate. Le está quedando bien, le está quedando bien. quedando bien. Moraima tiene talento para eso, ¿sabes? Moraima, porque tú no haces un canal de maquillaje. Bueno, hablamos después de eso, Estos tutoriales me han venido bien. Sí, ¿verdad que sí? Escuchen esto que les voy a decir. El tema de hoy mío es por equivocación. Ajá. Equivocación. Cosas que te han pasado por equivocación. Por equivocación. Te voy a contar una historia. Ajá. A ver. Esto me pasó a mí recientemente. No voy a decir cuál reciente, pero me pasó. Yo necesitaba hacer una construcción en casa. Ajá. Porque el pozomuro Uy. se me estaba hundiendo. Uy, papá. Porque el terreno está fallando. ¿Te me tantos años el pozomuro en casa? Sí. Eso se construyó cuando yo compré el terrenito mío con la que era una casita de madera vieja. El pozomuro ya estaba ahí y yo la compré en el 52. Imagínate. Imagínate cuántos años han pasado. Pues el pozomuro se está hundiendo. Es que los pozomuros son de cemento. Ajá. Pues se está hundiendo. Entonces yo le ¿Cómo pagué. se está hundiendo? Yo le pagué a Tiki Miki. ¿Ah? ¿Pero cómo? Porque el terreno está como Ah, flota. se dio Sí, el sí, terreno. Exacto, y está como que se está quebrando. Ok. Entonces yo le dije a Tiki Miki, porque es un peligro, se está como. Sí. Porque le dije a Tiki Miki, porque Tiki Miki le mete la construcción. Ok. Tiki Miki, voy a comprar los materiales para que tú me arregles el área del pozomuro, para que no haya nadie. Alguien se puede caer, tú sabes, porque está quebradito. Hay que arreglarlo. Ajá. Pues, ¿qué pasa? Yo mandé a comprar 250 bloques a la ferretería. Ajá. Eso es por encargo, es como un delivery. Sí. Ok. Yo mandé a comprar a la ferretería. A la ferretería de Alambre de Púa. Ajá. Así se llama, Moraima. Pero ¿cuál es el relajo con la ferretería de Alambre de Púa? Ah.
Pero uno se ríe de las cosas de ella. A ver si el dueño de Alambre Púa escucha el programa y se... Y se enoja y no te vende más. Wow, Exacto. alambre púa. Sí. Yo nada más con el nombre no voy con miedo Pero... Ey, a mire. quedarme pegada en el alambre. Pues entonces, Ajá. llamé a Alambre Púa. Le dije, mira, necesito 250 bloques. Necesito 30 mini de cemento. Ajá. Varilla. 3 quintales de varilla. 2 metros de arena. Ay, yo. 2 metros de arena. 2 metros. Y 1 metro de talco. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que en la ferretería, Alambre Púa, pero yo está ahí, cogieron la orden. Y yo dije, yo te la pago con la tarjeta. Porque ahora tú lo puedes pagar con la tarjeta. Entonces, la tarjeta que yo tengo del Banco Roy. Pues yo hice el pago, tú sabes, por ¿El teléfono. Banco ¿Por qué? Del Banco Roy. Ah. Hice el pago por teléfono, juágata. Entonces, ¿qué pasa? Me trajeron la mercancía al otro día. Eso fue temprano en la mañana. Ah. Ajá. Pero ese día yo no sé por qué, yo no me levanté temprano. A las 7 de la mañana yo estaba allí con los camiones, eran 2 camiones, pero llenos, Fernan. Wow, sí, sí. Fernan, llenos. Todo. Lleno, lleno. ¡Llenos! Ujú. Pues, ¿qué pasa? Yo estoy profundo porque me tomé una pastillita el día antes porque me dolió un poco la espalda y me quedé pero pegado. Sí. Me quedé pegado. Ellos vaciaron toda la mercancía al frente de la casa, pero toda la mercancía completa, los 3 metros de arena, el metro de talco, el cemento, los bloques, lo dejaron todo ahí al frente de la casa. ¿Qué pasa? Ajá. Que ellos me pidieron referencia. ¿Dónde usted vive? Pues yo le dije, Ajá. mira, ¿tú sabes dónde vive Doña Pileta, en Manchurria? Me dijo, claro que sé que Que es todo el Doña mundo la Pileta. conoce. Todo el Todo el mundo la conoce, todo el mundo conoce a Doña Pileta. Pues yo le dije, pues frente a casa de Doña Pileta queda mi casa, frente a la casa de Doña Pileta. Y esa es la casa mía, la que está frente a casa de Doña Pileta. Ajá. Pues, ¿qué pasa? Ellos llegaron y vaciaron toda la mercancía ahí. Ajá. Ya que tú no sabes qué pasó, Moraima. Cuando yo me levanté, porque me tocaron la puerta, ¿Qué pasó? era Limber de uva. Ajá. Limber de uva peleando, porque le habían vaciado todo en la casa de Limber de uva. No. Sí. Y Y tú ahora. sabes que en el campo, por lo menos cuando yo me criaba, Ajá. esto te lo dejaban frente a la casa. Mira, Moraima, yo quisiera que Esto no tuviera... era detrás donde nadie lo viera, es frente a la casa. Limber de uva tuvo que salir por la parte de atrás de la casa. Porque cuando vaciaron los 3 metros de arena Le nada más, obstruyeron la entrada. que le taparon la puerta. El talco, un reguero de talco que había en el Limber de uva. Wow. Pues lo que pasa es que yo le llamé a la Ajá. ferretería, mira, se equivocaron de residencia, bajaron los 250 bloques, los pusieron allí en el balcón Oh del Limber my de... Bueno, God. todo, un desastre en casa del Limber de uva. Y él peleando conmigo. Pero lo que pasó fue que frente a casa de Doña Pileta, lo que pasa es que la casa de Doña Pileta es de esquina. Entonces ella tiene su casa, tú la miras, desde donde tú vengas, tú puedes entrar. Ok. Si vienes por la calle de al frente, la calle Gongolí, pues te queda una cara de la casa que parece la entrada. Espérate, espérate, ¿la calle qué? La calle Gongolí. Oh my God. Si entras por la calle Gongolí, te encuentras la entrada del lado izquierdo. Ajá. Y si entras por la calle Caculo, pues entras por el otro lado. Que muchos nombres, sí, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Que depende por donde tú entres, tú encuentras cuál es la casa que queda al frente. Ajá. Para acá queda la casa del Limber de uva y para acá queda la mía. Ok. Nacho, y le han vaciado eso enfrente de casa del Limber de uva, es un reguero. Por ahí va por equivocación. Por equivocación. Oh, Por no. ahora, tuve que entonces pagarle el doble a Tiquismiqui para que entonces a pala y a carretilla Pudiera mover. pudiera ir moviendo. Bueno, un mes se tardó, un mes. Tiquismiqui a carretilla. Ajá. Moviendo todo esto. Wow. Ve, por equivocación. Y eso es lo que yo quiero hablar con la gente. Por equivocación. Se da otras historias. Por ejemplo, también le pasó a Tiquismiqui. Otra persona le mandó a hacer una construcción. Esto me lo contó él después. Ajá. Una construcción. Mira, que quiero que me tumbes el alero para hacer una fachada. Le dijo a Tiquismiqui. Pues, ¿qué pasa? Tiquismiqui entendió que el alero. Porque ¿qué tú entiendes por alero? El alero de tu casa. Pues la parte esa de arriba. Ajá. Ok. Puede ser que tú tengas un significado diferente, ¿verdad que sí? Hay veces, ¿verdad? Pues Tiquismiqui entendió el alero y le tumbó el alero completo. Cuando Uy. vino el dueño de la casa, Ay, papá. digo, ¿pero qué tú hiciste? Dice, pues usted me dijo que tumbara el alero. Digo, no, es que no era el alero. No era el alero. ¿Qué tú entiendes por el alero? Ellos entendían cosas diferentes. Ajá, y sí. por equivocación, Oh my le God. tumbó casi la frente de la cara de la casa. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Eso es lo que yo quiero hablar con la gente. ¿Qué te pasó? Por equivocación. Por equivocación. Otro casito rapidito para que la gente... Llame. Una vez yo estaba en el carro mío. Eso fue como en el 62 más o menos para allá abajo, en el carro mío. Y yo veo a esta señora que se monta en mi carro. Se montó en mi carro ahí, se sentó. Y se montó en mi carro y se sentó ahí esperando que yo arrancara. Y cuando me ve bien, dice, adiós, pero tú no eres. Y se bajó más rápido
rápido que... Más rápido que dijeron, como dicen. por equivocación se montó en mi carro, porque hay carros que se parecen. Sí, claro. Entonces ella salió del supermercado, vio ese carro que se parecía, parece que el esposo de ella, y se montó en mi carro. Y me dijo, dale, papi, dale, vamos. Cuando me miró, ¡adiós! ¿Pero y qué es esto? ¡Bájate! Y yo, pero bájate tú, si te... Y usted feliz porque se le montó una futura. Yo soltero, yo, pero... Espérese, Wow, señora, espérese. yo clavando. Dice, como me siguen. Wow. Fíjate, las cosas no se hacen así, hay que hacerlas bien. Hay que hacerlas No bien. me monten el cajo así. Vamos a la gente, por equivocación. ¿Qué te pasó? Por equivocación. Vamos allá, vamos a la Vamos, gente. 787-993-9700. En ruta, muy buen día. Hola, hola. Hola. Hello, Así, adelante. Sí, buen día. Hernández de la Grúa. Óyelo, Nene. óyelo. Nene, no me digas que te enganchaste un carro que no era. Ay, papi. Pues mira, similar. No lo enganché, pero fui a abrir un carro y me dieron la descripción del carro y abrí otro. Ve, porque ellos tienen la capacidad de abrir carros que se quedan con las Sí, llaves sí, adentro. sí. Abrió otro. Oye, pero Te eso tengo otro. Ajá, ¿cuál? Dale. Llegó un cheque de Hacienda en mi casa porque la mía es 3232 y la casa era 3222. ¿Y qué hiciste? ¿Lo cambiaste? No, yo fui, se lo llevé a la persona y la persona hasta propina me quería dar y yo negativo, quizás eso es suyo. Ah, bueno, pero por lo menos actuaste de manera correcta, ¿ves? Te lo devolviste. A mí me pasó en estos Amén. días. ¿Qué te pasó, Moraima? Me depositaron un cheque por equivocación. ¿Y qué tú hiciste? El mismo banco. ¿Qué tú hiciste? A ver. A mí no me pasan esas cosas. Yo lloré como tú no te imaginas. De verdad. Mira, escucha esto. Otra cosa por equivocación que pasa. Que Ajá. envías un dinero por ATH móvil al número incorrecto. Eso me pasó, te lo iba a contar. ¿Verdad que sí, Fernando? Hace como, A cada rato. hace como un año yo tenía que enviarle 500 pesos a una persona. Y entonces, ¿qué pasa? Que era a un amigo de apellido Vargas. Ajá. La cosa es que tengo 3 Vargas. Yo se lo envié el primero que me apareció. ¿Y cómo te diste cuenta? Cuando el Vargas de verdad dijo, mira, no me has pagado. Cuando te Eso vino a mismo. cobrar. Sí. Digo, mira, no me han llegado los chavos. Y yo, ¿cómo que no te han llegado los chavos? Y yo te lo envié hace un mes. Sí, yo se los envié ayer. La cosa es que se lo envié a un pana que es médico, Vargas, que tiene billetes como loco. Que no le hace falta, Ni cuenta se dio. Ah, bueno, pues si no le hace falta, olvídate de eso. Entonces, pues, me lo devolvió. ¿Sabes? Vamos a la otra. Por equivocación. Por equivocación, 787-993-9700. Pero sufrí un montón. Hay equivocaciones que duelen. Yo dije, ay, Dios mío. Y ahora, porque imagínate tú, y si tú le pasas a alguien Y no te lo quiere devolver. que cambió el número y lo tiene otra persona, no hay forma, ¿verdad? No hay Exacto, forma. no. Que no te lo quiera devolver. Por equivocación, 787-993-9700. Buenos días. Sí, buenos días. Me iba a llamar a mi casa. No llamo a usted, disculpe. ¡Ah, se equivocó! Por equivocación. Eso es real. Por ahí vamos. Tú conoces la audiencia de Nueva Vida. Son gente seria. Exacto, Por sí. equivocación llamé a Nueva Vida. Para mí, voy a llevar a mi casa. Voy a llevar a mi casa. Le quedó buena. Sí, le quedó buena. Me gustó. Ese es el tema. Ese es el tema. precisamente, sí. Por equivocación. Vamos a la otra. Bueno, por mensaje de texto Ay, también. ¿Qué tiene? Sí, A través aquí- del WhatsApp. Aquí hay una persona que dice, por equivocación, una vez yo entré al apartamento equivocado. Cuando abro la puerta y entré, todo el mundo se quedó mirándome y yo caí en cuenta que estaba en el apartamento equivocado. Ay, ¿cómo es eso? Mío, ¿tú te imaginas que entre y se No sé. bañe y todo? Se bañe, vaya al baño y se bañe. Use las toallas de esa gente. Y por equivocación. Hay gente que por equivocación van a la funeraria a visitar a la familia de algún difunto. Wow. Y le dan el pésame a todo el mundo, lo saludan. Y cuando llegan donde está la caja, adiós, pero este no era, espérate. no. Ellos le dieron el pésame a todo el mundo, besaron a la viuda, hicieron todo. Y cuando van, adiós, pero este no era el que yo venía a ver. ¿Sabes que he escuchado lo mismo también de cumpleaños? Sí. De momento gente que anda buscando la casa del cumpleaños, ve un cumpleaños y se va, mira, ahí. Sí. Y come Y bizcocho. come y todo. bizcocho y canta Happy Birthday y todo. Porque llegó el momento de cantarle a la quinceañera. Y cuando dicen, ¿tú eres un quinceañero? No era un quinceañero. Y cuando ven, este no era el cumpleaños, nene. Vámonos, disimula, vámonos. Mira, Así pasa. escribe alguien que hace aquí Uber que por equivocación No. llevó a una familia que no era. Pero lo lindo es que la familia le pregunta, ¿no? El nombre de la familia para saber si era el correcto. Y ellos le dijeron que sí.
Eso puede pasar mucho afuera. Una persona que no domina el inglés, que viene el Uber y baja el cristal y dice, Mr. Rivera. Y como no entendió, sí, yes. Y lo lleva para otro estado. ¿No te imaginas? Lo deja lejos de donde iba. Ay, Dios mío. Vamos a la otra llamada. Ahí está. Hello. Adelante, buen día. ¿Conmigo? Sí, contigo. Pues mira, a mí me chocaron el carro hace como 3 meses. Okay. Entonces, pues me dieron un carro de alquiler y por equivocación me paré en una que me paré a sacar chavos de la TH. Pues cuando me viro me voy a montar en el supuesto Corollita que tenía alquilado y cuando miro al frente, cuando abro la puerta del conductor, en la parte de atrás había una niña como de 11 años y una vieja, la mamá, me imagino, la abuela que estaba en la TH, empezó a gritarme como si yo quisiera hacer un... Robarte No, el carro. que yo tengo un carro alquilado, ¿no? Y cuando me pongo a mirar, habían 3 carros iguales, uno atrás del otro, y el mío era el último. Mira eso. Wow. Por equivocación, por poco va preso ¿sabes? Sí, se busca tremendo lío. ¿Sabes lo que es eso, Morema? Que se montó un carro había una nena en la parte de atrás. Ay, Dios mío, sí. Y la abuelita Y salió. la abuelita, muchacho. Uy, ¿Qué susto? Dios ¿Qué mío. susto? Un problema grande. Grave. Muchos van presos, ¿sabes? Por Así, sí, ¿no? equivocación. Eso pasa. Uy, sí, de verdad. Vamos a la otra llamada. Vamos allá. Adelante, buen día. ¿Conmigo? Sí, con usted. Ay, conmigo, mira. Yo cuidaba a mi yerna porque estaba encamada. Ajá. Y ese día me tocó de noche, ¿verdad? Entonces yo llegué, pues había bastantes carros. En una urbanización que vive mi hijo, pues habían carros parqueados bastante. Entonces yo dije, yo parqueame aquí donde están los carros bastante porque vamos a estar viendo a mi yerna. Y entonces me parqueo como si nada, no segura de lo que estoy haciendo. Me parqueo y cuando entro y veo que se reguere de cables de tensión y bombillas prendidas y los cuartos así. Yo digo, ay, ¿qué pasó aquí? Dios mío, ¿qué pasó? Se llevaron a mi yerna. Y sin mirar a las personas ni nada. Y cuando miro a las personas, estaban en casa del vecino. Ve. En casa del vecino. Casa del vecino. Porque es que pasa, mira, hay urbanizaciones, Ya se ríe. complejos, que las casas se pintan de la misma manera. Ajá, Tienen que tener básicamente que se vean igual, no te puedes ir muy lejos. Entonces tú te puedes confundir, ¿verdad? Fácilmente. Sí, eso claro. pasa. Entras a la casa equivocada. Mira, aquí escribe una persona, yo hago bizcocho y fui a hacer un delivery de un bizcocho para un baby shower y era en un parque. Había muchas casetas y por equivocación me metí en la que no era después que bajó la mitad del bizcocho y eso es bien difícil, ¿sabes? Bajar un Es un bizcocho. proyecto. Es un proyecto, Sí, pues sí. se te puede romper el bizcocho y demás. Mira, yo te voy a contar esto es verídico. Ajá. Esto le pasó a mi gran amigo y manejador Gaby Alicea, Ajá. con batuqueadora. Ay, no me digas. No me... ¿Qué pasó? Ellos fueron, esto es verídico, ellos tenían una actividad en Arecibo, en un lugar que se llama Mi Escondite. Ajá. O El Escondite, Mi Escondite o El Escondite. La cosa es que ellos iban a ir a una actividad, una boda. Ellos llegan, hablan con la coordinadora. Dicen, somos la batucada. Si se presentan, somos la batucada. Ah, pues ya mismo les toca. Y ya mismo les toca es que, ok, ya ahora, ¡fua! Tocaron. Cuando se acaban, ok, ¿quién va a cuadrar? ¿Con quién cuadró? Supuestamente la que llamó es la tía de la novia, que era sorpresa. Ajá. Y la coordinadora, pues busca la tía no aparece. Pero mira, ¿qué tía es? ¿Cómo se llama? Bueno, se llama fulana de tal. Busca. No, mira, aquí no hay una tía que se llame fulana de tal. Uy. ¿Cómo va a ser? Ahí fue. Pero ¿cómo va a ser? Pues si es que la tía que era una sorpresa para llegar a los novios. Dice, mira, ¿qué fue lo que pasó? Dice, no, que su tía era una sorpresa para ustedes. ¿Qué tía? Es que yo no tengo ninguna tía que se llama así. Ay, Dios mío. Ya eran como casi las 10 de la noche. Habían tocado en Arecibo. Cuando llama la señora que realmente los contrata, ¿dónde ustedes están? Pues ya tocamos. Pero mira, a mí ya la gente se me está yendo y ustedes no llegan. Ay, Pero estamos papá. aquí, en Mi Escondite en Arecibo. No es en Mi Escondite, es en El Escondite. Wow. 2 lugares que se llaman Mi Escondite, El Escondite. Son 2 cosas aparte. Son ¿En 2 el lugares mismo pueblo? En el mismo ¿Pero pueblo. cómo es posible? Sí. Y los 2 eran bodas. Sí. No cobró nadie. No cobró nadie. Y la actividad para la que iban la perdieron porque la gente se fue. Wow. Por equivocación entraron a la actividad que Wow, no era. pero ¿cómo es posible que la persona que te dijo sí aquí es? La coordinadora. Así mismo Sí, es. dijo, Moreno. oye, qué sorpresa más linda. Adelante. ¿Qué sorpresa más? Adelante. No, y la cosa es, mira, lo increíble de esto Está es. disfrutando y va No, pero espérate. Lo increíble de esto es
Que después que tocó batuqueadora, la batucada de Gaby, ellos sí estaban esperando una batucada y la otra batucada llegó y tocó también. Dos batucadas tocaron en esa actividad. No, olvídate. Pero ¿y por qué la otra no tocó en la otra y le pasaba el dinero a usted? No, ya era Porque tarde, ya la otra se había terminado. Ya era tarde, sí. Bueno, ya se acabó esto, Wow, esto. sí, Bueno, sí. por equivocación, nos vemos. Mira, por equivocación. Llegó un carro esta mañana ahí, voy a chequear quién es. Sí, Que por equivocación se estacionó ahí. Voy a chequear quién es. Nos vemos el próximo lunes. Bájate y chequea. A las 6:30 de la mañana, cemento de Don Seferino. Me consigue en las redes de Gaby Alicea. Gaby Alicea en Facebook, Instagram y en YouTube para que disfrute de sano entretenimiento. Dios lo bendiga, nos vemos. Adiós, Cefe. Ahí lo tenían. Señores, Don Seferino.